Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. Pues, como siempre, rogando a Dios que todos nos encontremos bien. Hoy iniciamos ya la cuarta unidad y como sabemos, pues la cuarta unidad es una retroalimentación. Entonces, principiemos. Por favor, les pido su atención y retomar sus notas y su libro de texto para complementar estos temas. Eh, empecemos con nuestro primer tema, por favor. Y nuestro primer tema son los presidentes antes de la revolución. Eh, Sabemos que en 1939 termina la federación, es decir, la unión de los 5 países centroamericanos en una sola república. La República Federal de Centroamérica se llamaba. Eh, y más adelante, pues en 1847, Rafael Carrera funda la República de Guatemala, es decir, se separa de la Federación Guatemala, o Rafael Carrera la separa, siendo en este momento pues jefe de Estado. Por lo tanto, él llegó cuando ya convirtió a Guatemala como república independiente y soberana, pues se convierte en el primer presidente de Guatemala. Por lo tanto, podemos concluir que Rafael Carrera fue el último jefe de Estado de la Federación y el primer presidente de Guatemala. Este es un dato muy importante. Rafael Carrera, pues decíamos, fue el último jefe de Estado como miembro de la Federación y el primer presidente de Guatemala al convertir a Guatemala como república soberana e independiente. Eh, Su régimen de gobierno es conocido como el régimen de los 30 años. Aunque él no gobernó los 30 años porque fue sustituido por Vicente Serna, pero Vicente Serna solo estuvo 6 años en el gobierno. El resto de los 30 los gobernó Rafael Carrera. Repito, Vicente Serna estuvo 6 años, que fue su sucesor y el que continuó el régimen de Rafael Carrera. Entonces, nuestro tema es presidentes de Guatemala antes de la revolución. Entonces, iniciamos con Rafael Carrera, que es conocido su gobierno como el régimen de los 30 años. A él lo sustituye Vicente Serna, que también comprende, repito, parte de este régimen de los 30 años, pero solamente estuvo 6. Luego de Vicente Serna, pues el pueblo movió eh, la situación del país y realmente ya no soportaba este régimen 30 años y por lo tanto se dio la conocida como Revolución de 1871, pero en la historia nos ha demostrado pues de que no fue una revolución, sino fueron unas reformas, por eso es conocida como la Reforma Liberal de 1871. Esta reforma pues fue encabezada por Miguel García Granados y Justifino Vargas. Ellos organizaron un movimiento para derrocar ese régimen de los 30 años que, como repito, pues se encontraba en la presidencia Vicente Serra. Entonces, al eliminar ese régimen, continuó en el gobierno Miguel García Granados. Él gobernó el país de 1871 a 1873, es decir, solamente estuvo 2 años y fue sustituido por su compañero de fórmula Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios estuvo 12 años en el poder, eh, desde 1873 a 1885. Eh, Podemos decir que Justo Rufino Barrios, pues como su nombre, como se le llama, el reformador, hizo muchas reformas para el país, algunas buenas, otras malas. Por eso solo se llaman reformas, cambios.
Luego, pues sigue Alejandro Sinibaldi en 1885. Él solamente tuvo 5 días en el poder, solo 5 días. Manuel Lisandro Barí, Alejandro Sinibaldi. Continúa en el gobierno Manuel Lisandro Varías, que gobernó de 1885 a 1892, 7 años. José María Reina Barrios, de 1892 a 1898, 6 años. Continúa Manuel Estrada Cabrera, 1898 a 1920, con un régimen de 22 años, una dictadura. Continúa Carlos Herrera, de 1920 a 1921, un año nada más. José María Orellana, 1921 a 1926, 5 años. Lázaro Chacón, 1926 a 1930, 4 años. José María Orellana, 1930, bueno, él estuvo un año en el poder. Luego continúa Jorge Ubico, famosísimo en la historia, que gobernó el país durante 14 años, régimen de los 14 años, y Federico Ponce Báides a 1944, que sustituyó a Jorge Ubico. Para mencionar algunos gobiernos, y como podemos ver, pues estos gobiernos o nuestro sistema de gobierno a lo largo de esos años, pues fueron gobiernos inestables, fueron dictaduras que se mantuvieron en nuestro país. En nuestro país. Entonces pasamos ahora con otro tema, la Revolución de 1944. Es otro tema. ¿Qué es revolución? Definamos. La revolución, pues, es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino, para la alteración de un sistema político, gubernamental y económico. Entonces, es una definición. Cambio social organizado, masivo, intenso, repentino, para la alteración de un sistema político, gubernamental y económico. ¿Y en qué consistió este movimiento? Pues sabemos que Jorge Ubico, que es el que antecede, o el que gobernaba en este momento, eh, pues llegó al poder en 1931 y se mantiene 14 años. Su gobierno fue un gobierno dictatorial con persecuciones, encarcelamientos, torturas, hasta el extremo de fusilar a sus rivales políticos. Es decir, si surgía algún opositor a su gobierno, pues se lo fusilaba sin, sin misericordia. Él aplicaba, fue un dictador. Él estableció muchas leyes en contra del desarrollo del país. Entre ellas mencionamos la ley contra la vagancia, no permitía vagos, eh, la ley contra vialidad, la ley de vialidad, implantando con esto pues un sistema de trabajo forzado. La ley de vialidad era que una semana al año se tenía que dedicar la persona a trabajos del Estado. La revolución, pues en sí, fue la eliminación de la dictadura del régimen ubiquista. La revolución de 1944 puso fin entonces al régimen de los 14 años de Jorge Ubico y se distinguió por ser un movimiento cívico-militar. Dentro de la revolución, pues debemos mencionar dos gobiernos muy importantes, el de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Algunos aspectos de la Revolución de Octubre, pues fue los muchos cambios que se hicieron. Juan José Arévalo, por ejemplo, hizo, eh,
Fue el primer gobierno de la revolución, gobernó de 1945 a 1951, fue un pedagogo y que le dio gran impulso a la educación. Eh, Creó muchas escuelas, famosas las escuelas tipo federación que él creó, estableció campañas de alfabetización, fundó la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Es decir, su mayor parte, buena parte de su gobierno la dedicó a la educación, pero también a otros campos, como la promulgación del Código de Trabajo, es decir, también al trabajador, la organización del IX, eh, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues una ganancia para el pueblo. Él permitió la formación de sindicatos, y así muchas cosas muy importantes que hizo este gobierno. Y con el segundo gobierno de la revolución, pues es Jacobo Arbenz Guzmán. Él gobernó de 1951 a 1954. Su gobierno, pues, fue diagramado en 4 puntos básicos y nacionalistas, pues buscaba la transformación de las estructuras presentes durante la historia de Guatemala. Él por un cambio. Y estas fueron eh, la construcción de la carretera del Atlántico, la habilitación del puerto Santo Tomás de Castilla, bajo el nombre de Puerto Matías de Galvez, la construcción de la hidroeléctrica Curún Marinalá y la reforma agraria o decreto 900. Fueron cambios muy importantes y que esto pues lo hizo enemigo de Estados Unidos, quien lo acusó de comunista y fue derrocado. Esta acción marcó el final de lo que algunos intelectuales consideran la primavera democrática, pero también marcó el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política, persecución en cualquier organización. Y para concluir esta primera parte, pues vamos a ver la contrarrevolución. Pues la contrarrevolución pues, fue un movimiento político militar orquestado por los Estados Unidos y la United Fruit Company, la compañía bananera, y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, a quien acusaron de comunista. O sea, esa es la contrarrevolución. Es decir, fue un movimiento político, militar, orquestado o dirigido por los Estados Unidos o planificado por los Estados Unidos, la United Fruit Company, o sea, la compañía bananera también de Estados Unidos, pero también algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, a quien acusaban de comunista. Realmente él no era un comunista porque él luchaba eh, por la propiedad privada, que socialmente pues es un término propiamente capitalista. Y esta acción, como repito, marcó el final de lo que algunos intelectuales consideran la primavera revolucionaria. Es decir, durante esta década el país tuvo muchos avances, pero realmente países como Estados Unidos no le convenía. Por lo tanto, repito, pues provocaron la renuncia. Pero lo más duro de esto es que con la renuncia de Jacobo Arbenz, pues también se marcó el inicio de un periodo caracterizado por la inestabilidad política y la persecución de cualquier organización. Es decir, se regresó de nuevo a los gobiernos dictatoriales, a los golpes de Estado que nos habían caracterizado antes de la revolución del 20 de octubre. Bueno, jóvenes, me voy a detener aquí un momentito para luego continuar con otros temas de importancia.